Se trata de Roberto Kachanowski, licenciado en Economía, consultor económico, profesor y escritor. Roberto, buenas noches, ¿cómo te va? Daniel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gusto tenerte en el programa, Roberto. Bueno, No, ¿qué te dice este 7,4% de julio? me dice que cuando tomás el promedio de los 7 primeros meses del año de inflación, lo que tenemos acumulado, tomás el promedio mensual y decís, bueno, seguimos viajando a esta velocidad o volando a esta velocidad, te va a dar una inflación del 92% aproximadamente en un año, sin haber ajustado todavía las tarifas de los servicios públicos ni el tipo de cambio oficial. Así que estamos a un paso de los 3 dígitos anuales de inflación, directamente. Esto por un lado. Por otro lado, el presidente cada vez que habla trata de buscar una excusa para todos los problemas y buscar algún culpable. Ahora la inflación es culpa de los que remarcan o de los que ganan mucho o de la guerra. Permitime que te dé 2, 3 datos, 4 datos rápidos. En el mes de julio la inflación en Argentina fue 7,4, Sí, ¿correcto? sí, correcto. Chile 1,4, Uruguay 0,77, Paraguay 0,7, Brasil menos 0,6. Pareciera ser que todos los tipos que remarcan precios están en la Argentina, todos los que quieren ganar mucho están en la Argentina. Ninguno está fuera del país. La guerra tampoco le llegó a los otros países. Se le caen todos los argumentos con estos datos, nada más. Mirate estos datos. Roberto, la inflación que había empezado a preocupar en Estados Unidos tuvo en julio un 0% de inflación y en Brasil tuvo deflación, bajó un 0,64, digamos, por debajo de la inflación, deflación estamos hablando. Y en ambos países tomó la misma decisión, que es bajar el precio de los combustibles, quitarle impuestos, en realidad quitarle impuestos a los Sí, combustibles. Esa es la fórmula. Por lo cual bajaron claro. los costos de producción, de transporte y bajaron los productos de góndola. Por eso tuvieron cero inflación o deflación. Nosotros acá tenemos una receta contraria. Seguimos o intentamos permanentemente incrementar impuestos. Ahora se ha autorizado a las provincias a través de revisar el pacto fiscal firmado hace unos años para poder cobrar impuestos provinciales. Sí, a ver, Estados Unidos tuvo una inflación que llegó al 9%, todavía no salieron del problema. Eso tiene que ver con la emisión monetaria que hizo en el 2000 y en el 2021 por la pandemia, y después en el 2021 siguieron emitiendo, pero la diferencia de Estados Unidos es que, si bien ellos emitieron mucho, Estados Unidos puede darse el lujo de cobrar el impuesto inflacionario en el mundo entero. Porque dólares hay en todas partes del mundo, acá sobre todo, ¿no? En cambio, nosotros le cobramos el impuesto inflacionario al peso y se paga solamente acá. Ellos lo que hicieron fue dos cosas. Uno, empezar a retirar dólares del mercado para bajar la tasa de inflación, o sea, suben la tasa de interés. Y dos, bajar impuestos a los combustibles. En Brasil, creo que básicamente la fórmula fue algo parecido a lo que hizo Estados Unidos. Ahora, acá también te anunciaron una suba de la tasa de interés. Hoy el 10%. Banco Central, Se anunció un 10% ahora, ¿no? El Banco sí, Central para hoy. Claro. 69, casi, Sí, casi sí, 70%. 70% te da. 69, que en realidad, como esta tasa compuesta, después terminás en el 90 y pico por ciento. El objetivo es totalmente distinto al de Estados Unidos, porque ¿cómo opera la Reserva Federal, que sería el equivalente al Banco Central de Argentina? Usa bonos del Tesoro, entonces vende bonos del Tesoro, le dan dólares y quita los dólares de circulación, ¿correcto? Acá lo que te están diciendo es, te pongo la zanahoria de la tasa de interés para ver si me traes algunos dólares, porque el Banco Central no tiene dólares, y apostá a que la tasa, el tipo de cambio se va a quedar quieto, y por lo tanto la tasa de interés que te voy a pagar va a ser monumental cuando la midas en dólares. O sea, una timba financiera te están Bueno, ofreciendo. Te esto, doy esto es tasa lo de que interés. decía Sergio Massa en el Mm. año 2019, después de las PASO del 2019, cuando el Sí. gobierno de Mauricio Macri también subió las tasas, Mm. acusaba al gobierno de Mauricio Macri de hacer subir las tasas para favorecer la timba financiera. Y una de las primeras medidas que toma él como Mm. ministro de Economía Mm. es subir las tasas, prácticamente mucho más de lo que las subieron en el 2019. Hoy Guido Sanleri, que fue presidente del Banco Central en ese momento, le contestaba y le recordaba esto a Sergio Massa en Twitter. A ver, eh, hay dos problemas que tiene Massa en este momento. El primero tiene que ver con el stock de deuda. La deuda que había en noviembre del 2019 en LELIX, que ahora son LELIX también y pasen netos, era 1 billón, 1 millón de millones, ¿no es cierto?
y la tasa de interés era un poco más baja que ahora. Hoy tenés 7 billones de pesos, 7, y una tasa de interés del 70% aproximadamente. Con lo cual, el discurso del presidente diciendo que con lo que se iba a ahorrar en el LELIX iba a terminar con la timba financiera y le iba a dar a los jubilados los remedios gratis, terminó en un cuento chino, porque te podés imaginar que con este nivel de tasa de interés vas a estar aumentando el déficit, la pérdida del Banco Central al mismo nivel, ya está en el mismo nivel que el déficit fiscal. O sea, es como agarrar el déficit fiscal y multiplicarlo por 2. Se van al diablo. Es impresionante lo que están haciendo. Roberto, están repitiendo sí. algo que se hizo 1000 veces en Argentina. Sí, discúlpame. No. Hoy hablaba en la radio con un economista que vos conocés, Eduardo Levi Yeyati, y le preguntaba, porque ¿te acuerdas que Cristina hace poco mostró los países del G20 que tenían déficit fiscal y no tenían inflación, como diciendo el déficit fiscal no es causal de la inflación? Y él me decía, la inflación es multicausal. Hay que ver varios aspectos y determinado el momento y de acuerdo a la situación económica. Hay situaciones económicas que son distintas a otras. En este cuadro de situación que tiene la Argentina, y teniendo en cuenta que la inflación es multicausal, ¿cuáles son las causas que mayor afectan o que mayor aportan a este 7,4 que es una inflación récord? No, yo creo que la inflación no es multicausal, es una causa, que es la emisión de moneda, que es una cantidad de moneda que la gente no quiere, rechaza y se va al peso, se va a comprar bienes o dólares o lo que sea. En realidad, esa cuando mostró ese gráfico lo leyó mal, lo leyó al revés de lo que le habían dado, lo leyó al revés, es típico de lo que zanatean, pero bueno, dejemos eso de lado. El problema que vos tenés es que el Banco Central vino emitiendo para financiar el Tesoro. El Tesoro aumentó el déficit fiscal en el primer semestre de este año respecto al primer semestre del año pasado un 240%. Gastó más de lo que le ingresó y aumentó el gasto público un 75%, o sea, bien por arriba de la tasa de inflación, no recaudó lo suficiente y se vino financiando con la emisión monetaria. Y esa emisión monetaria le está generando el problema inflacionario que hoy estamos viendo, que acumula lo del 2020, lo del 2021 y el plan platita, ¿te acordás antes de las elecciones? Sí, yo recién lo nombraba, digo, cuando fue el plan platita, algunos economistas como vos decían, esto lo vamos a pagar dentro de unos meses. Bueno, efectivamente lo vamos a pagar con inflación en estos meses, ¿no? En algún momento se te va ese dinero, la gente no lo quiere. Vos pensás que en el 2020 el principal ingreso del Tesoro no fue ni el IVA, ni ganancias, ni aportes personales, no, ninguno de esos impuestos. Fue la emisión monetaria en el 2020. En el 2021 la emisión monetaria también fue el principal ingreso del Tesoro. Y en junio de este año, el último dato disponible, todavía no tenemos los datos de julio, el principal ingreso del Tesoro volvió a ser la emisión monetaria. O sea que te están tirando un montón de pesos al mercado que la gente no quiere. La gente no guarda pesos, se los saca de encima lo más rápido posible. Eso se llama caída en la demanda de moneda. No quiero tener pesos. Compro la lata de atún esta semana en vez de comprarla la semana que viene, porque con los pesos que tengo la semana que viene no me van a alcanzar. Entonces, eso es gente que sale corriendo del peso, se refugia en el dólar, se refugia en bienes, en lo que sea, para tratar de cubrirse del proceso inflacionario. Y bueno, lo que vos tenés hoy es un gobierno que no tiene ninguna chance de frenar esto. Todavía no hablamos del ajuste de las tarifas de los servicios públicos que es el tipo de cambio. Así que te puedes imaginar dónde vas a ir a buscar la inflación en poco tiempo más. Bueno, algunos economistas dicen que ya la inflación en agosto va a tener un piso de 6 puntos. Por arrastre y por arrastre estadístico. Claro, el arrastre estadístico te lo va a llevar a un piso de 6 puntos en agosto. Y esto significa que nada más que con la inflación de julio y agosto se come el aumento de los jubilados. Yo digo porque el gobierno ayer salió a celebrar que la jubilación mínima le ganaba la inflación en lo cual del año, lo cual es mentira. Sí, a ver, primero, ahí tenés un problema dentro del sistema jubilatorio, que es que todos los que aportaron al sistema terminan financiando a los que ingresaron. ¿Cuánto metieron? 3,5 millones, si mal no recuerdo. En su momento fueron 3.300.000 y después hubo un par de moratorias más. Sí. Por eso, 3 millones, son más de los que se habían, más gente jubilada entraron de los que habían aportado al sistema, con lo cual hicieron un sistema bien populista donde todos ganan poco. O sea, hicieron pagar a los pobres jubilados que habían aportado a los que no habían aportado. Achataron la pirámide. Claro, salvo a ella que cobra 2 jubilaciones y pensiones, que son 4 millones de pesos, creo, ¿no es cierto? El resto es el lumpen. Ahora, además, como no te da la caja para financiar más aumento, le estás licuando el gasto a las jubilaciones. Cuando vos mirás
cómo aumentó el gasto público por rubros en el sector público durante el primer semestre, te vas a encontrar con que las jubilaciones fueron los que menos aumentaron prácticamente. Es uno de los últimos. El que más creció fue los gastos en subsidios de energía, planes sociales aumentaron muchísimo. Cuando tenés una serie de rubros, gasto público, por ejemplo, el empleo público, hasta el mes de junio, que son los datos que disponemos, Sí. los empleados públicos tuvieron un aumento de sueldo mayor que el sector privado, 71% contra 60 y pico por ciento, 62 o 63% del sector privado. Y el sector informal de la economía le aumentó los salarios 52%. O sea, licuaron a las jubilaciones, licuaron a los que están en el sector informal de la economía, el sector privado de relación de dependencia empató un poquito el partido y los que salieron ganando fueron los empleados públicos, ¿no? Y no tengo nada contra ellos, aclaro, ¿eh? Sí. No es una crítica, pero tenemos mucho también empleo público que es disfrazo de inflación. Según unos informes económicos, el consumo en julio también cayó 6,2%. O sea, la gente está consumiendo ¿En menos. qué mes? ¿En Julio. julio? Sí. Sí, viste que la información que tenemos en Argentina viene con mucho delay muchas veces, ¿no? Porque ya casi, hoy estamos hablando de julio y es la prehistoria. Estamos hablando 11 días. del consumo minorista, ¿no? El de supermercado. Sí. Ese consumo cayó 6,2. Mira, los datos que yo vi ajustados en su momento por inflación, el ticket promedio de los supermercados te da una caída fenomenal. O sea, la gente va y compra lo básico que puede, ya directamente, ¿no? O sea, tomé el ticket promedio de cuánto puede gastar una persona en promedio en el supermercado, que esos son datos que da el INDE, lo ajusté por inflación y te da una caída bastante grande. Obviamente que este es un gobierno que les va a resultar muy difícil poder llegar sin más complicaciones al 2023. Pero ellos insisten con una vieja fórmula. Hoy el ministro de Economía volvió a insistir con la reunión, bueno, el presidente lo dijo ayer también, juntar a empresarios y a la CGT para tener un acuerdo de precios y salarios para bajar la inflación. Digo, yo creo que el primer acuerdo de precios y salarios, creo que lo contaste vos en alguna de las tantas entrevistas que te hice, creo que fue en el 52, con el gobierno de Perón, se hizo un acuerdo de precios y salarios. A partir de ese momento, gobiernos peronistas, gobiernos militares, gobiernos radicales, siempre hubo acuerdo de precios y salarios y nunca funcionó, o te funcionó 15 días, 20 días. Nunca tuvo una extensión, no es algo que uno podría decir, esta es una política de Estado para llevar de aquí en más. No, mira, Daniel, es más, te voy a dar el ejemplo que no sé si vos te acuerdas, pero yo me acuerdo muy bien porque lo viví, el Rodrigazo del año 75. Sí. José Belgelbar, en el año 73, asume como ministro de Economía de Cámpora, y lo primero, ¿te acordás que era Cámpora de gobierno, pero en el poder, ¿no es cierto? O sea, era un títere, más o menos algo parecido ahora. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Hizo un acuerdo de precios y salarios, atrasó las tarifas de los servicios públicos, atrasó el tipo de cambio, aumentó el gasto público, y eso derivó, después de la muerte de Perón, cuando asume Isabel Perón, en lo que fue el Rodrigazo de 1975, que todos se acuerdan mal de Celestino Rodrigo, pero el que había armado el lío había sido José Belgelbar. Ese que Batakis dijo que era su referente económico, Sí, claro. Breve paso por el Ministerio de Economía. Entonces, te digo que esos acuerdos de precios y salarios se hicieron 3 millones de veces en Argentina y no funcionan por la sencilla razón de que si no pones orden fiscal, no hay manera de frenar el proceso inflacionario porque te obliga a emitir moneda y eso te lleva al proceso inflacionario. Pero además, agregale que en la Argentina la gente ya no cree en el peso. El peso se murió como moneda. No existe. No es moneda. No, pero Sí, no, yo te entiendo, la gente no cree en el peso. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Dolarizar? ¿La salida es cambiar este peso, crear una moneda nueva, quitarle ceros a este peso y crear una moneda nueva, llamarla Patacón, llamarla, no sé, Austral, digo, y tener una nueva moneda, dolarizar la economía, tener una economía bimonetaria oficial? Digo, debe haber algún tipo de salida a esto, digo, en economía. Sí, pero no es con una medida, ¿eh? No es con una. Tenés que tomar una serie de medidas, que es, uno, que es reforma monetaria. Yo me inclino más por quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal a otras monedas para que vos y yo hagamos las transacciones en la moneda. O sea, que entre privados se pueda hacer negocios en la moneda que elijan. Claro, vos en Uruguay podés hacer negocios, vas al banco y depositas dólares si querés, o sea, hacer la operación que querés. No sé, te digo un ejemplo, Perú. Entonces, vos elegís la moneda, ¿y qué va a pasar con el peso? No hace falta dinamitar el Banco Central, desaparece solo si no produce una buena moneda, así de fácil, lo metés en competencia y listo. Pero tenés que desregular la economía, cambiar la legislación laboral, reformar el Estado,
en el tamaño y la calidad del gasto público. Tenés que hacer una reforma impositiva, tenés que integrar la economía argentina al mundo y tenés que hacer que todos los planes sociales dejen de ser ese negocio de la pobreza que hoy es en día, que tenés hoy en día, y transformarlos en trabajo. Eso se puede hacer y rápidamente. Porque en rigor, yo ahí te digo, el tema de los planes sociales ya se transformó, no son movimientos sociales, eso es un negocio fenomenal que están manejando unos pocos vivos en Argentina. Entonces, si vos adoptás todas estas medidas como mínimo, digo como mínimo, no es el óptimo que a mí me gustaría, es el mínimo, vos podés, con respaldo político, con un gobierno que tenga respaldo de la población, podés arrancar la economía argentina. Pero este gobierno no tiene esa chance, porque es un triunvirato con 3 personas que tienen una imagen negativa del 70% de piso. ¿Quién le va a dar respaldo político a Massa? Si Massa ya de por sí tiene un 70% de imagen negativa. La Cámpora, Máximo, Cristina, que tiene un 70% de imagen negativa, Alberto Fernández. ¿Quién le da confianza? ¿Quién le da el respaldo político? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Sí, sí, sí. Pero digo, esta no hoja de podés ruta... hablar desde el Ministerio de Economía sin tener respaldo político. Bueno, esta hoja de ruta que vos planteaste como una hoja de ruta mínima, vos decís que hay que ir mucho más allá, pero hay que empezar por ahí, que vos planteás, está lejos de la agenda del gobierno nacional, de este gobierno, al frente de todos. Te pregunto si esa hoja de ruta que vos planteaste, mínima, está comprendida o está dentro de los proyectos que puede tener la oposición, Juntos por el Cambio, que podría ser una alternativa de gobierno. Mira, yo se los he propuesto en algún momento a uno de ellos, te dije, miren, lo mínimo, lo que pensamos con un grupo de economistas es no el máximo que yo quisiera, ¿sí? O sea, el país ideal, sino qué es el mínimo indispensable para dar vuelta a esta decadencia, ¿no es cierto? Y lo que sale son básicamente 7 medidas, por supuesto que se pueden agregar muchas más, pero lo que pensamos es qué es lo mínimo indispensable que tiene que aceptar un gobierno para que el puente no se te caiga, porque si vos me decís, sacarle una columna a este puente, se te cae el puente. Entonces, no es negociable ninguna de las 7 porque si no, no funciona el sistema. Es todo comunicado, está todo comunicado dentro de un sistema económico, ¿no es cierto? Yo creo, yo se los he planteado, no sé si lo van a tomar o no, eso es una historia distinta, pero insisto con estas 7 medidas que son las básicas que hay que adoptar. Después podrás tener algún tipo de debate sobre qué medida adicional, sobre la regulación de la economía. La velocidad de las medidas no es la misma, una reforma monetaria que la baja del gasto público, uno es más lento que el otro. O la desregulación de la economía puede ser más rápida que la reforma impositiva, pero lo importante es que vos generes un shock de confianza. Vos te acordás del Plan Austral, seguramente, Sí, claro. cuando lo anunció Alfonsín, allá a mediados de Y 1985. funcionó un año más o Tenía menos. un plan heterodoxo, Sí. pero generó gran confianza en ese momento. ¿Sí? Pero, o sea, tenés que saber presentar un plan. Pero había un respaldo político que era el mejor momento. Venía el juicio a la Junta, había algunas medidas de Alfonsín, el acuerdo de paz con Chile, era el mejor momento de Alfonsín en cuanto a imagen positiva. O sea, era un gobierno que tenía respaldo, no es la situación de tenía respaldo y además acordate que desde la Casa de Gobierno, desde el balcón, habló de economía de guerra. Sí. Y es más, dijo, se va a privatizar todo lo que se haya que privatizar. Después no se avanzó, no sé si no se pudo, no se quiso, ¿te acordás cómo era la historia? Se buscaron privatizaciones mixtas, yo recuerdo que se buscaron privatizaciones mixtas, Rodolfo Terraño estaba detrás, se creó un directorio de empresas públicas, se buscaron privatizaciones mixtas, el peronismo votó en contra y después el peronismo ganó la elección y privatizó todo de la peor manera. En realidad lo que quería hacer Terraño era buscar socios, él buscaba socios para las empresas estatales, para el teléfono, para las aerolíneas argentinas, buscó a SAS. En fin, era un esquema para debatirlo, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Pero recuerdo que el peronismo se oponía a las privatizaciones y cuando llega Menem, termina privatizando el peronismo. Sí. Y curiosamente, los Kirchner apoyaron la privatización de YPF, se guardaron $1.000 millones y después fueron por la estatización. O sea, le da lo mismo. Estatizo, privatizo, no es un problema de ideología, es un problema de conveniencia de bolsillo, aparentemente. Roberto, gracias por este contacto con Hoy Nos Toca. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Roberto Cachano.